todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Quién es? Jesucristo, amén. Vamos a confesarlo, amén. Apláudalo fuerte a Él. Aplauda fuerte a la verdad, a Jesucristo. Libre en una cruz te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Sí, Señor, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido, libre soy, libre soy. Porque tú me hiciste libre en una cruz, te exaltaré, día y noche adoraré tu nombre, porque libre soy en ti, mi rey, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy.
hermanos, buenos días. Un gusto estar aquí una vez más. Hoy vemos que hay un poco de sillas vacías, ¿no? Normalmente no hay sillas vacías. Lo que pasa es que estamos en fin de semana de puente. Y ahí los ricos se van de viaje, ¿no? Y nos quedamos nosotros. Entonces, si tú tenías curiosidad en saber quién más es pobre además de ti, puedes mirar a tu alrededor. Aquí estamos, ¿no? Somos nosotros. Aquí nos quedamos entonces para estar. Los demás están, no sé, en Cartagena, Santa Marta, Cancún, Punta Cana, no sé dónde estar. Pero nosotros aquí, con la bendición de Dios, a pasar un tiempo donde podamos aprender de Él y crecer en su palabra. Hoy vamos a hablar sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón ya bastante tiempo. De hecho, desde pandemia, Dios empezó a hablarme más fuerte sobre ese tema y fue curioso porque fue a partir de una cosa inesperada, ¿no? Yo estaba por redes sociales y entré a Facebook. Y de hecho en pandemia estuvimos mucho en redes sociales, yo no, más de la cuenta. Entonces yo entré en una red social y vi una publicación en Facebook que hablaba que de manera indirecta pedía la muerte de los encarcelados por contaminación de COVID. Esa publicación, hablaba de que los encarcelados estaban pidiendo algunas cosas para poder resguardarse del COVID, ¿no? Y no ser contaminados y algunos cuidados. Y esa publicación decía que no debería darse nada a lo que pedían, que ellos merecían, podrían morirse, que no les importaba. Y lo más curioso es de que esa publicación había sido hecha por una cristiana. Yo en ese momento frecuentaba el lugar de su presencia en Bogotá y era una hermana ahí de esa iglesia. Y cuando yo vi esa publicación me sentí afectado. Esa publicación me afectó y empecé a cuestionarme sobre esto y me recordé un versículo que es el de Mateo 9:13, y si quieren me ponen ahí presentación, que dice así: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y yo pensaba, pero si Jesús vino a morir también por esos encarcelados, ¿cómo yo, como un cristiano, puede desear su muerte? Entonces yo entré a esa publicación y le escribí un comentario abajo. No sé, Facebook tiene eso, ¿no? Uno puede entrar allá y contestar. Y yo le escribí a esta hermana: ¿no sería mejor que nosotros deseáramos su salvación y no su muerte? O sea, a los encarcelados. Y ella me contestó una sola frase corta con 3 palabras. Ella me contestó así: solo quiero justicia. Y si quieres me pasas ahí la siguiente. Ahí, ella escribió así: solo quiero justicia. Y obvio, en Facebook tú no ves la cara de ella cuando estaba escribiendo, pero yo me la imaginaba así, ¿no? O sea, ella furiosa escribiendo: yo solo quiero justicia. Y después faltó los as ahí al final, ¿no? Y eso entró en mi cabeza y yo me puse a pensar: bueno, ella solo quiere justicia, solo quiero justicia, solo quiero justicia. Y reflexionando sobre ese tema, yo pensé: yo no quiero justicia, yo quiero gracia. Porque la justicia me condena. Si yo quisiera justicia, si yo quiero justicia, la justicia para mí se llama muerte e infierno. Esa es la justicia, eso es lo que yo merezco. Como pecador que soy, como persona falla que soy, justicia para mí es muerte e infierno.
Yo quiero gracia. Y yo creo que muchas veces nosotros, especialmente los que somos cristianos, nos creemos mucho mejores que los demás. Nos creemos un patamar superior, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa tabla de pecados, ¿no? Entonces nos decimos, asesinato, 5,000 puntos. O sea, violación, 4,800. Es casi muy cerca de un asesinato. Y en esa tabla de pecados va bajando, ¿no? Y ahí cuando llegan los nuestros, mentira, 30 puntos. No, o sea, y si la mentira era para el bien, 5 puntos. Porque yo mentí, pero fue por mantener la paz. Entonces, en mi tabla de puntos, yo empiezo a puntuar y yo digo, sí, los encarcelados es porque ya pasaron los 10,000 puntos. Entonces ellos sí merecen la muerte, pero yo no, yo estoy en 380 puntos. Esa es mi tabla de pecado. O sea, yo empiezo a creer que lo que yo hago, que mis pecados no son tan grandes como los de los demás. Y eso es falso. Porque ante Dios, pecado es pecado. O sea, no crean que Dios tiene una tabla de puntos de pecado, porque no tiene. Pecado es pecado. Si uno mira el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Comer una fruta. O sea que si uno fuera a pensar así, la tabla de puntos, o sea, tampoco es que mataron a nadie. Comer una fruta de un árbol. Dios no tiene una tabla de puntos. Y por ese pecado, que fue comer una frutica, los echó del paraíso. Fueron echados. Entonces, cuando yo, Bernardo, empiezo a creerme mejor que los demás, necesito recordar de que yo tengo muchas fallas, muchas falencias, muchos pecados. Y aquí está mi esposa, que se los puede contar todos. Me conoce mejor que nadie, sabe todo lo que yo he fallado, todo lo que yo tengo que mejorar. Entonces, lo que yo necesito siempre recordar es de que lo que yo necesito es gracia, no justicia. Yo necesito gracia. Y si lo que yo necesito es gracia, necesito saber, necesito recordarme qué es gracia. ¿Qué es gracia? Y la manera más sencilla de definir gracia es decir de que gracia es favor inmerecido. La gracia es todo lo que yo recibo sin merecer. Y si gracia es favor inmerecido, yo no puedo recibir gracia por obras, ¿no? Yo no recibo salvación por obras. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Porque si yo, Bernardo, pudiera hacer cualquier cosa para ser salvo, yo estaría diciendo que la muerte de Cristo en la cruz fue innecesaria. No tendría que morir. ¿Para qué morir? Si yo pudiera hacer tal cosa y obtener la salvación. Entonces yo recibo salvación por gracia. Y ahí voy a Efesios 2:8, que nos dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque de pronto uno está pensando, no, yo sí tengo que hacer algo, tengo que tener fe. Por supuesto, pero la fe es del medio. Por medio de la fe yo accedo a algo que es inmerecido y sigue siéndolo, que es la gracia. Por medio de la fe yo puedo obtener gracia y tener la salvación. Entonces hoy, ¿sobre qué vamos a estar hablando aquí en esos breves minutos? Vamos a estar hablando sobre ese conflicto que todos nosotros aquí tenemos entre gracia y justicia. Y quiero que reflitamos, llevarnos a una reflexión sobre, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Yo solo quiero justicia
o yo prefiero la gracia? Y voy a traer aquí algunas situaciones donde nosotros estamos en ese dilema, ¿no? Entre gracia y la justicia. Pero antes de hablar de eso, quiero dejar un punto en claro aquí muy importante. Y para eso vamos a poner ahí Proverbios 21, que dice: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. La palabra nos dice que nosotros sí debemos buscar la justicia. Entonces esa prédica no es en contra de la justicia. No significa no busquen la justicia, busquen apenas la gracia. Pero vamos a ver de que muchas veces nosotros, al buscar esa justicia, nos olvidamos de la gracia y del favor inmerecido que ya recibimos. Y ese es el problema, ese es el dilema que vamos a estar tratando aquí. Y en la medida que vamos avanzando, yo creo que cada uno se podrá ir identificando. Bueno, vamos a empezar. El punto número 1, el primer problema que nosotros encontramos. Que el problema es de que la injusticia nos afecta. Nos sentimos afectados con la injusticia, ¿no? Yo estoy seguro que aquí a nadie le gustan las injusticias, ¿no? Y voy a ilustrar ese punto con 2 historias. La verdad son 3, pero hay 2 que se conectan. Y la primera historia voy a hablar sobre este joven llamado William Repakis. William Repakis es un tenista, un joven tenista. En ese momento tenía apenas 13 años. Es sueco, una promesa del tenis en Suecia. Y ese joven estaba disputando un torneo internacional sub-14, cuando en el partido un balón que fue afuera, el árbitro apuntó que había sido dentro de la cancha, o sea, en su contra. Entonces estaba sufriendo un punto en su contra. Entonces él fue a alegar con el árbitro y dijo: ese balón fue afuera. Y el árbitro dijo: fue dentro. No, fue afuera. Y el árbitro: fue dentro. Y finalmente el árbitro se mantuvo en su posición, balón dentro, punto en contra de ese joven. Y ese joven se puso furioso y le mostró un dedo al árbitro, que no era este, ¿no? Era otro. Pero yo no lo puedo mostrar acá, entonces yo muestro este. Entonces él le mostró el dedo al árbitro, o sea, porque estaba indignado con su marcación, y terminó expulsado del torneo. Entonces, en lugar de perder un punto en un partido, ¿no?, él terminó por una injusticia que sufrió en su momento, ¿no?, de ese punto, porque el balón efectivamente había sido fuera. Él fue expulsado del torneo. Entonces, quédese con esa historia ahí, un minutico. Vamos a la siguiente historia. La siguiente historia, que son 2 en una, ¿no? Yo dije, son 2 historias que las voy a conectar. Son 2 naufragios, 2 barcos que se hundieron, ¿no? Esos 2 barcos se hundieron. Uno se llamaba Costa Concordia, el otro se llamaba Océanos. Y miren qué curioso. Los 2 barcos se hundieron y en los 2 casos sus capitanes abandonaron la embarcación con parte de la tripulación antes de siquiera declarar emergencia. Y los que conocen aquí un poco de navegación saben que un capitán no puede abandonar un barco mientras todavía haya pasajeros a bordo. O sea, el capitán tiene que ser el último a salir. Si él sale antes, él tiene que responder criminalmente por eso, porque él es el capitán. El capitán es la autoridad máxima en un barco, en un navío o en un avión. Y como autoridad máxima, él también tiene que ser el último a salir. Pero en ambos casos, los capitanes se fueron, junto con parte de la tripulación todavía. Pero miren cómo es nuestro mundo. El primer caso, el Costa Concordia,
esse capitão foi juzgado e condenado a 16 anos em prisão. 16 anos de cárcel. E o segundo caso, el de Oceanos, donde incluso el caso de Oceanos, quien organizó la salida de los pasajeros y declaró emergencia, fue el equipo de entretenimiento del barco, o sea, los payasos del barco. Fueron los que organizaron. Y el segundo capitán jamás fue condenado, no estuvo ni siquiera un minuto en prisión. Dos casos, dos historias, mismo delito, uno 16 años de cárcel y el otro ni siquiera minutos en la cárcel. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esas historias? Primero, de que la injusticia ella es inevitable. Nosotros estamos en un mundo donde vamos a sufrir injusticias. Estamos sujetos a las injusticias. O sea, nunca, no podemos nosotros esperar que vamos a estar aquí y no vamos a pasar injusticias. Lo pasamos todo el tiempo. Cada uno de nosotros sufre injusticia. Pero si la justicia es inevitable, mi reacción ante ella no lo es. Yo decido cómo voy a reaccionar yo ante esa injusticia. Si yo decido mostrar el dedo, yo tengo que saber de que esa injusticia que yo he sufrido me va a ocasionar daños, de pronto más grandes que la misma injusticia, que es lo que le pasó a este joven jugador sueco. Imagínense si ese joven de 13 años, durante toda su carrera, cada vez que sufre una injusticia en el partido, le muestra el dedo al árbitro. O sea, no va a tener una carrera próspera, ¿sí o no? Y seguramente la va a pasar. Y yo estoy seguro que no fue la primera vez que sufrió injusticia y tampoco la última. Porque vamos a sufrir injusticias. Pero la manera con que tú lidas y reaccionas con la injusticia, sobre eso sí tienes control. Tú puedes decidir cómo reaccionar. No puedes evitar las injusticias, porque ellas vendrán. En nuestro mundo caído, perdido de personas corruptas, deshonestas, malos hermanos, vecinos, conocidos, vamos a sufrir injusticias. No podemos evitarlas, pero puedo decidir yo cómo voy a reaccionar sobre ellas. Y ahí me recuerdo de un versículo hermoso, que es el de Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice que las personas sensatas no pierden los estribos, se gana el respeto. Listo, muchas gracias por la agilidad. Mira, ese versículo es hermoso, ¿no? Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y aquí les habla una persona que con frecuencia pierde los estribos. Yo, Bernardo. Yo soy una persona que a mí me afecta mucho la injusticia. Por eso esa palabra, y de hecho el Espíritu Santo cuando nos trae una palabra a cada predicador que se para acá, le habla primero a uno, ¿no? Le habla mucho a uno para que uno pueda, y ese punto me da duro, porque yo soy esa persona insensata que pierde los estribos.
especialmente con injusticias, cuando me dicen cosas que yo no estoy de acuerdo, que yo digo, no es así, yo no soy así, yo no hice eso no está bien. Y eso me afecta mucho. Pero mira lo que dice sobre la persona que pasa por alto las ofensas. Se gana respeto. Y si yo quiero tener el respeto de alguien, necesito pasar por alto las ofensas. Qué curioso, ¿no? Uno piensa que no, para ganarme el respeto yo tengo que pararme y decir unas verdades. Y es todo lo contrario. Yo me gano el respeto según la palabra de Dios, según el que creó todas las cosas del mundo, del universo, y me creó a mí, a ti y a todos los demás, y que tiene el control sobre todas las cosas. Según esa persona que es Dios, yo me gano el respeto si yo paso por alto las ofensas. Entonces, que la injusticia en primer lugar no te afecte y que tú puedas tener control sobre la manera que reaccionas ante la injusticia que has sufrido, sea de quien sea, de su esposo, de un vecino, de su mamá, de su papá, de quien sea. Vamos para el segundo problema. El segundo problema en ese dilema que nosotros tenemos y que todos vivimos es este: que yo quiero gracia para mí y justicia para los demás. Y este punto quiero empezar ilustrando con otra historia. A mí me gustan mucho las historias. Quien sigue Hora de Orar, que es mi ministerio cristiano, sabe. Yo soy un contador de historias. Aquí vamos a hacer articas. Pero eso pasó en Ecuador. Había un extorsionista, un estafador, un hombre malo, perverso, que él amenazaba comerciantes de un barrio en Quito, Ecuador, donde él les decía: si ustedes no me pagan una mensualidad, yo vengo en la noche, pongo una bomba y voy a hacer volar su negocio. Entonces imagínense uno, ¿no?, en esa situación lidiando con una persona así, que le dice: o usted me paga una mensualidad, cada mes yo voy a pasar aquí para recibir mi platica, o si no, en la noche yo vengo y pongo una bomba en tu negocio y lo hago volar todo. Usted verá ahí qué hace. Pero hubo un comerciante que dijo: no, usted haga lo que quiera, yo no voy a pagar nada. Y ese delincuente, porque no hay otra manera de definirlo, fue allá en una noche, y mientras estaba armando la bomba ahí en la puerta del negocio de ese señor, era madrugada. De hecho hay cámaras grabando el hecho, eso es un hecho real. Esa bomba explotó, y explotó en sus manos. Y la verdad, ni siquiera quedó un cuerpo para ser reconocido. Este falleció. Y yo me acuerdo que yo leí esa noticia y sentí un fresco. ¿Sí o no? Uno dice así: bueno, ahí se la buscó, ¿sí o no? Eso es lo primero que uno piensa, ¿cierto? Y eso es gracia para mí y justicia para ese desgraciado delincuente, ¿no?, que se explote, que se muera. Es como querer, no cambia nada de querer la muerte de los encarcelados de COVID. Y yo fui una persona que durante mucho tiempo me alegraba leyendo noticias como esta, de que el asaltante fue a robar y le dispararon y murió, y yo decía: yes. Pero eso está mal. Si yo tengo el amor de Cristo, yo no debo desear la muerte de nadie. Y créame que Dios, Él es tan poderoso, que Él puede librar al comerciante sin tener que asesinar al delincuente. Él puede creer que Él tiene cómo hacerlo. Pero lo que yo tengo que cuidar de verdad es mi corazón. Es como yo veo lo que el otro merece. Y preparando esa prédica me acordé de una otra historia que está en la Biblia, que todos conocemos, que es la del ladrón de la cruz. Si
el que quiera leer la historia completa, ahí está en Lucas capítulo 23. Pero vamos a recordar aquí la historia, ¿no? Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Y incluso hay versiones que dicen que los dos ladrones insultaban a Jesús. Pero esa versión de Lucas, ella cuenta que uno de los dos ladrones finalmente reconoció y le dijo al otro: usted, como dice, tremenda cosa, si él está aquí, él está aquí injustamente. Pero tú y yo, nosotros sí merecemos lo que nos está pasando. Y ahí le dijo a Jesús: por favor, Señor, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y me recordé de esa historia porque no hay de pronto en la Biblia toda una ilustración más clara de lo que es la gracia, que es ese favor inmerecido, que este señor, este ladrón, en su último minuto de vida prácticamente, allá a los 45 del segundo tiempo, en la prórroga ya, en la adicional, haya dicho: Señor, perdóname, y haya sido salvado. Y me hace recordar que esas personas que me han hecho daño, y esa historia del ladrón, mira, es curioso porque yo leo en la Biblia y me parece bonito, ¿cierto? Que Jesús haya salvado el ladrón de la cruz, pero de pronto porque el ladrón no robó a mí, no me robó mi casa. De pronto ese ladrón no entró a mi casa, se llevó mi auto que no tenía seguro, no violó a mi esposa o a mis hijos. Ese ladrón no asesinó a mi madre. Y ahí es fácil decir: sí, Señor, qué bueno que tú lo salvaste, porque no me afectó a mí. Pero si me afectara a mí, ¿será que yo iba a querer lo mismo? Ahora piensa en esa persona que te ha hecho daño toda su vida. Y ese corrupto, ese vecino, ese hermano, o sea, quien sea que te ha hecho daño. Y ahí tú vas a llegar al cielo y allá está. Y tú dices: ¿cómo entró? O sea, llama a San Pedro porque yo no sé, eso entró y no debería estar acá. Pero resulta que en su último minuto se arrepintió y recibió la gracia, la misma que tú. Entonces nosotros es muy fácil querer gracia para mí y justicia para los demás. Pero, ¿qué tengo que hacer en ese caso aquí, en ese punto? Mi hermano, si tú has recibido gracia, ofrece gracia. Recuerda siempre de que si tú fuiste alcanzado por la gracia y misericordia de Dios, lo que tú tienes que desear y ofrecer a otros es la misma gracia. No quieras justicia para los demás y quedarse con la gracia solo para ti. Así solucionamos este segundo punto. Y me abre puertas ahí para el tercer punto que necesitamos nosotros tratar. Que el problema es ese: cuando yo sufro injusticia, pero decido no ofrecer gracia. Y ahí va a traer ahora sí para dentro de nuestra casa, ¿no? Empieza a pensar tú desde ahora en qué momento has sufrido alguna injusticia en tu vida, de qué manera y de qué manera eso te ha afectado. Y quiero contarles aquí una historia que me pasó a mí y mi esposa con ese carrito. Bueno, no era ese porque yo ya no tenía foto del carrito, pero es un modelo similar, ¿no? Pero era un Ford Fiesta que cuando nosotros fuimos a vivir a Perú, teníamos dos carros y pusimos a venta los dos carros, pero ese lo pusimos en una concesionaria con una señora ya de cierta edad, muy querida la señora, muy gentil, muy amable. Nos atendió, recibió nuestro carrito, lo dejamos ahí. En ese momento estoy hablando de 2007, 2008.
Ese carrito ya valía en ese momento unos 12 millones de pesos. No era mucho dinero, pero buena plata, y 12 millones de pesos en 2008 pues es más de lo que es hoy, ¿no? Entonces era un dinero bueno. Dejamos el carrito ahí para la señora vender en el concesionario, y pasó algún tiempo y finalmente la señora lo vendió. Entonces la llamamos, vendió el carrito, súper, mándenos la plata. Y no mandó. Ahí pasó una semana, pasó 2 semanas, 3 semanas, y ella siempre diciendo, bueno, yo voy a mandar, tranquilo, es que estoy viendo eso, aquello, siempre una excusa, otra. Y finalmente ya tuvimos que irnos a Perú y nunca nos dio el dinero. Y en ese momento con mi esposa nos tuvimos que sentar y decir, bueno, ¿qué hacemos? No nos dio el dinero. Y yo me acuerdo perfecto de que Dios habló tanto a mí como a mi esposa, y en ese momento el Señor dijo, déjalo, olvídalo. Y eso fue lo que hicimos. Dejamos, nos olvidamos. Ahí nos fuimos a vivir en Perú, nos quedamos 1 año y medio en Perú, más o menos, un poco menos. Y cuando regresamos a Colombia, un tiempo después yo recibo una llamada. Y esa llamada era de un señor que me decía, mire hermana, es que yo tengo un carro y está a su nombre. ¿Por qué? Porque como ella no me dio el dinero, yo nunca firmé los papeles para hacer el traspaso. Entonces el carro seguía siendo mío, entre comillas, ¿no? Estaba a mi nombre. Y ese señor me dijo, yo tengo un carro, está a su nombre, pero la señora que me lo vendió, la señora tan querida, ¿no? Que yo decía, no me firmó los papeles. ¿Será que usted me puede firmar los papeles para hacer el traspaso? Y entonces nos reunimos todo, él me trajo y me mostró que él pagó a esa señora, pagó en cuotas, creo que fueron 18 cuotas, y tenía todos los recibos, o sea, estuvo pagando, esa señora recibió por mi carro regularmente, y yo le firmé los papeles y le hice el traspaso, porque finalmente la injusticia la sufrí yo, y yo no iba a hacer una injusticia a ese señor que no tenía nada que ver. Él era tanto víctima cuanto yo. ¿Y por qué traigo esa historia acá? Porque aunque yo no tenga una historia para contar de decir, mira, es que Dios me devolvió el carro porque yo fui a un sorteo en la plaza y gané un carro, o sea, me salió en el boom boom boom, no. Pero yo estoy seguro de que Dios me ha devuelto ese carro unas 25 veces, porque Dios me ha bendecido sobremanera. Y no hay nada mejor que olvidarse uno de la justicia de este mundo y cambiarlo por gracia. Mira, mi esposa y yo tenemos algo muy claro, es una convicción que tenemos nosotros. Nosotros jamás vamos a demandar a nadie ni a nada en la justicia de ese mundo, porque no la necesitamos. O sea, nos pueden robar, engañar, engáñenos, el que quiera. O sea, no espere vernos demandando, yendo por nuestros derechos en la justicia. O sea, eso es algo, es una decisión personal nuestra que nunca lo vamos a hacer. No hicimos con ese caso. Tengo otras historias para contar de que podríamos haberlo hecho, pero es una decisión que tenemos nosotros de no hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos cambiar la justicia por gracia. Y eso es lo que es la principal invitación de esta prédica de hoy, es esta: cambia la justicia por gracia. ¿Y sabes por qué tienes que cambiar la justicia por gracia? Porque la justicia no la necesitas, ya tienes la gracia. Quien necesita justicia es el que no tiene la gracia de Dios. Pero si tú y yo la tenemos, o sea, quédate con la justicia, quédate con la gracia, perdón, y olvídate de la justicia. Y olvidarse de la justicia no es que no va a ser justo, no, todo lo contrario. Tú vas a olvidarte de la justicia para ti. Porque recuerda, tú no quieres justicia para ti.
Porque si tú ganas justicia, tú sabes lo que te mereces. O si no sabes, yo te cuento. Merece lo mismo que yo. Tú mereces muerte, infierno, una eternidad lejos de Dios. Eso es lo que nosotros merecemos. Entonces, yo quiero tanto justicia, justicia, solo quiero justicia. Ojo, porque yo quiero la gracia y es lo que tú debes querer. Y quiero terminar. Primero voy a poner un versículo. Mire ese versículo tan hermoso. Romanos 12:19 dice así. Palabras del Señor, ¿no? No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, y si Dios va a hacer con que pague ese desgraciado que te hizo daño, ¿por qué tú quieres hacer lo que pague algo? ¿Quién eres tú comparado a Dios? O sea, lo que yo pueda hacer en contra de una persona es absolutamente nada comparado con lo que Dios puede hacer. Entonces, elige cambiar gracia, cambiar justicia por gracia. Quédate con la gracia. Ofrece gracia a los demás. Y ahora sí, para terminar, voy a contar una última historia y voy a poner un video acá que va a contar la historia de ese señor, que se llama Gary Ridgway. Ese señor asesinó a más de 70 mujeres. Él asesinaba solo mujeres. Es un psicópata. Y voy a coger un pedazo. Yo recorté un pedazo de un video de Hora de Orar, de un devocional que tengo en la página, pero solo el pedazo que cuenta la historia para ilustrar. Entonces pongamos el video y ahí hablamos sobre el tema. Gary Ridgway se hizo conocido como el asesino de Green River. Confesó el asesinato de al menos 70 mujeres, la mayoría adolescentes, entre los años 80 y 90. Acá volver a ponerlo. Gary Ridgway se hizo conocido como el asesino de Green River. Confesó el asesinato de al menos 70 mujeres, la mayoría adolescentes, entre los años 80 y 90. Apenas en 2001, con el avance de la tecnología del ADN, fue identificado y arrestado por la muerte de 4 mujeres y condenado por la muerte de un total de 49 jóvenes. Durante el juicio, los familiares de sus víctimas tuvieron la oportunidad de dirigirle unas palabras. Se le dirigieron muchas palabras de odio. Eres un monstruo. Te odio. Quiero que mueras y te pudras en el infierno. Sin embargo, sabemos que un psicópata no tiene sentimientos. A pesar de todas estas palabras de agresión y odio, Gary mantuvo una expresión de desprecio e indiferencia en su rostro. Hasta que le llegó el turno a un hombre de larga barba blanca. Él le dijo: me has hecho la vida muy difícil, pero soy cristiano. Y me estás obligando a poner en práctica el mandamiento más difícil que Jesús me dio, que es perdonar. Sé que esta gente de aquí te odia, pero por lo que mi maestro ordenó, a pesar de lo que le hiciste a mi hija, te perdono. Siéntete perdonado. Y en ese momento, contra todo pronóstico, aquel psicópata lloró. Lloró porque sintió el perdón y la gracia inmerecida. Esta es la maravillosa gracia de Dios, capaz de quebrantar el corazón más duro. Ahí recorté la historia. Y yo ya invito a los músicos para que vayan subiendo. Lo que nos diferencia nosotros de un psicópata es de que el psicópata no tiene sentimientos. Un psicópata puede asesinar a una persona y él no siente nada. O sea, él está matando a alguien. O sea, si yo fuera a matar a alguien, aunque fuera un enemigo de una guerra, yo lo sentiría. O sea, un ser humano normal lo siente, pero un psicópata no siente nada.
Pero miren lo que hace la gracia. Es que nosotros no entendemos el poder y el alcance de la gracia. Un psicópata lloró porque recibió gracia. Nosotros no sabemos el poder y el alcance que tiene la gracia. Y es algo que nosotros hemos recibido y muchas veces nos guardamos a nosotros y no perdonamos. No perdonamos a quien nos ha hecho daño. Guardamos para nosotros. Ese señor perdió su hija, pero se pudo parar ante un psicópata y decirle: te perdono. Siéntete perdonado. Y ese psicópata lloró. Entonces, mis hermanos, yo quiero ahora pedir que todos se pongan de pie y nosotros vamos a orar a Dios y vamos a entregar esa carga que tenemos de las injusticias que hemos sufrido. Sí, Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, para reconocer que la injusticia nos afecta, que hemos sufrido injusticia, que personas nos han hecho daño. Mi esposo, mi esposa me ha hecho daño, mi hijo me hace daño, mi vecino me hace daño, mis padres me hicieron daño. Yo fui despedido injustamente de esa empresa y no me liquidaron. Eso me hizo daño. Yo fui estafado. Yo caí en un golpe por un mensaje que recibí en mi teléfono y perdí dinero. A mí me robaron casa, me robaron carro. Yo he sufrido las injusticias de este mundo y ellas me afectan, Señor. Y cuando las sufrí y todavía, Señor, se me ha olvidado que yo recibí de ti gracia. Una gracia. Hola, les saludan los pastores John y Mafe. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, a activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así no te perderás de lo nuevo de la ICCC de Cádiz. Bendiciones.